El coronel Juan Francisco Guevara, militar adherido al bando nacionalista, de actuación preponderante en la Revolución Libertadora de 1955, fue invitado pocos años antes de su muerte, a ofrecer un relato de aquellos acontecimientos. En distintos aspectos de esa exposición, revela desgraciados procedimientos de quien fuera entonces derrotado, como de la traición que fueran objeto quienes integraban su sector, las Fuerzas Armadas todas y por ende la patria en general. Hemos rescatado esa valiosa exposición y ponemos a escucha de todo quien desee conocer pormenores que de manera intencionada continuaron haciendo factible nuestra lamentable actual decadencia. No tengo la costumbre de escribir las cosas que pronuncio, no para que se escondan, sino porque por temperamento me resulta más fácil llegar a quienes me escuchan hablando en forma totalmente libre. Me hace acordar un poco una frase muy simpática, una expresión que leía no hace mucho de Antonio Caponetto, quien al poner unas palabras en boca del padre Ezcurra Uriburu, ya había muerto, le hace decir al padre Ezcurra: he dejado todo listo, he preparado esto, he preparado la misa. Eso sí, no he escrito la homilía, porque las homilías, como las arengas, no se escriben, se improvisan. Entonces, esta suerte de paso por la historia argentina, casi yo diría, pone la obligación de que sea en cierta medida una arenga, porque tiene sentido lo que yo voy a decir en la medida en que sea de utilidad para muchos, muy particularmente para los jóvenes, para que conozcan mejor lo que hemos vivido y puedan sacar conclusiones y enseñanzas para ahora y para el futuro. Yo le agradezco mucho al doctor Solanet por esta invitación. Él mismo acaba de narrar cómo nos hemos conocido, y yo al mismo tiempo sé de su valiente y abnegada labor al frente de esta corporación de abogados católicos que se ha impuesto la dificilísima tarea de actuar en defensa de la casi destruida o el casi destruido derecho romano cristiano. Entonces, con esos méritos, es para mí un honor que él me haya concedido ocupar esta tribuna. Al doctor Luis Moreno, por supuesto, él me ha presentado, como él mismo dijo, he tenido el gusto de conocerlo y por sobre todas las cosas el honor de haber cooperado un poquito con él en el libro de la Revolución del 55. Y además que me hubiese invitado un día a presentar él mismo ante un público muy selecto. Él acaba de decir que aunque no comparte algunas cosas conmigo, yo tengo que decir lo mismo, no comparto algunas cosas con él. Pero creo que en el fondo tenemos coincidencias esenciales, mucho más allá de aquellas que nos dividen a los seres humanos en el diario quehacer. Yo agradezco infinitamente la presencia de Ernesto, de Andrés y de Susana en esta ocasión, porque ellos me traen a mí la presencia de su padre, el general Lonardi, y también la de su madre, esta formidable y virtuosa mujer que fue Mercedes Villada Chábal. Este recuerdo de Mercedes Villada Chábal me pone también en la obligación de hacer una referencia al papel de las mujeres en la Revolución del 55. Poco se habla de ellas en general, y sin embargo es necesario comprender que ninguno de los que nos lanzamos a esa curiosa aventura la pudimos llevar a cabo sin el apoyo de las mujeres con quienes compartíamos la vida. En tal sentido, aprovecho aquí la presencia de mi mujer, de Betty, para en ella rendirle un homenaje a todas esas mujeres. No puedo olvidar
que durante 60 años hemos caminado juntos, pero ya en aquel tiempo, al partir para Córdoba, ella quedó con 3 hijitos de 5, 4 y 3 años, y uno más que nació después en Egipto y que por aquí anda, mi querida Felicita. Pues por ese motivo declaro este homenaje a la mujer en general y a la mía en particular. Finalmente, quiero recordar aquí a un combatiente preclaro, eximio, que llegó a coronel, y no sé si está acá, el entonces capitán Ramón Eduardo Molina, para quienes pido un aplauso. Porque él fue el alma mater de la conspiración en Córdoba. Tuvo un papel brillante, no solo en el combate, sino en la tarea previa. A él se le debe realmente la organización y la posibilidad de que Córdoba, no solo en la Escuela de Artillería, sino también en las otras unidades allí en esa guarnición, actuaran como lo actuaron e hicieron posible el triunfo de esta revolución. El tema pues que me han pedido desarrolle es el 13 de noviembre de 1955, con un lema que sugirió el doctor Solanet, Cristo vence en la Revolución Libertadora. Para mi modo de ver, el 13 de noviembre fue un día en que se produce la trágica quiebra de esa revolución. ¿Por qué? Porque a mi entender, allí se presentan 2 situaciones. Una, la de la Argentina, que debió ser y no fue. Y la otra, la de Argentina, que no debió ser y que fue. Voy a ser muy contundente en estas cosas porque creo que así se debe ser en la vida. Serio, responsable y firme en lo que uno está expresando. Por un lado, Lonardi, el auténtico jefe que asumió por sí la grave responsabilidad de conducir y llevar al triunfo a la Revolución Libertadora. Y por otro lado, el general Aramburu, quien debió ser jefe, pero renunció a hacerlo por no creer en el posible triunfo. Eso sí, puso punto final a la anterior y condujo a la Revolución Libertadora. Pasamos de la Libertadora a la Libertadora, es una frase de invento mío. ¿Qué elementos he utilizado para esta exposición? Por un lado, la experiencia vivida y el testimonio que debo dar también. En tal sentido, no puedo olvidar mi encuentro primero con Lonardi, del cual hablaré después. Y finalmente, los otros elementos utilizados han sido los libros que se han escrito sobre este tema, de los cuales Dios es justo, de Ernesto Lonardi, la primera persona que escribió sobre esto, con motivo de los agravios que recibió su padre después de haber sido desplazado, y que lo obligaron, como era lógico, como hijo y como amigo de la verdad, a contestar infundios que se habían difundido sobre su padre y narraciones equívocas sobre los hechos que habían ocurrido en esos días de noviembre del 55. De la misma manera, el libro Mi padre y la Revolución del 55 de Marta Lonardi, a la cual recordamos hoy, también aporta elementos muy importantes para conocer lo entonces ocurrido. Por último, por antepenúltimo o por penúltimo, el libro La Revolución del 55 de Isidoro Ruiz Moreno. Ya en aquel tiempo que lo presenté tuve ocasión de decir que era un caso extraordinario, poco frecuente, de un historiador verdaderamente amante de la verdad por sobre todas las cosas, pero que además hizo un exhaustivo estudio de todo el tema militar del 55, de tal manera que creo no ha habido otro similar que haya reunido tal cúmulo de información sobre los hechos con tanta exactitud y veracidad. Además, ese libro contiene en el inicio una buena y larga presentación sobre el peronismo al cual debimos combatir y derrocar en aquellos días, también hecho en una forma que constituye una pieza importantísima para que aquellos de la juventud que no han vivido puedan
reconocer qué fue y cómo fue aquello del peronismo. Debo mencionar un cuarto libro, que es el de el doctor Bonifacio del Carril, que se llama Crónica Interna de la Revolución Libertadora. Que yo sepa no ha sido muy difundido, pero sin embargo tiene importancia. Aunque yo le hubiera puesto el nombre de, en vez de Crónica Interna de la Revolución Libertadora, el de Yo y la Revolución Libertadora, porque es el personaje principal que transcurre en todo el libro. Sin embargo, aporta elementos muy interesantes sobre la trama que se fue urdiendo, que se fue tejiendo desde días antes del triunfo de la revolución. Él fue un hombre que estuvo con el general Lagos y lo va contando detalladamente cómo cuando ya activan el triunfo, él se dispone a venir a Buenos Aires, cosa que lo hace, aunque fracasa en eso porque se pone en un avión en que yo venía para, después del triunfo, para organizar la Casa de Gobierno, y como el tema mío no era fundamental y el tiempo era malísimo y peligroso según dijeron los pilotos del avión, tomé la decisión de regresar a Córdoba, y el doctor del Carril, que dormía, cuando creyó aterrizar en Buenos Aires, se encontró aterrizando otra vez en Córdoba. ¿Cuál va a ser el desarrollo que le voy a dar a esta charla? Ante todo, debo advertirles que cuando se presentan esta clase de temas, son tan complejos, y complejos, que requerirían verdaderamente escribir un libro total sobre esto. Cosa que yo no sé, no me animo a hacer ya. Puede ser que dictándoles a los que manejan las computadoras logre llevar a cabo esta tarea. En el interín debo dejar que todo lo que yo tengo acumulado en mi espíritu y en mi mente vaya brotando casi como borbotones para tratar de dar una imagen de lo que se me pide que muestre, pero que en muchos casos podría parecer como que me pierdo y regreso, también un poco producto de la edad. Debo también decir algo que me parece importante. Era yo muy joven cuando en alguna ocasión, tal vez en alguna lectura o conferencia, se me habló sobre el análisis de los hechos del hombre realizados sub specie eternitatis. Creo no confundirme ni equivocarme. Está el padre Sáenz, que sabe el latín y yo no sé, y si me he equivocado le ruego que me corrija. Pero en todo caso, significa esta expresión que los hechos del hombre deben ser mirados desde el creador del hombre, porque si no uno se pierde en una horizontalidad en la cual Dios está ausente, y sin embargo nunca Dios está ausente. Los hechos de los hombres hay que entenderlos a la luz de Dios, y allí entonces se obtiene una luz que realmente va mostrando aspectos que de lo contrario se escapan, parecen no existentes, no tienen razón de ser. He procurado y procuraré que los hechos que yo mencione sean, y me conste que sean absolutamente ciertos. Si alguien descubre un error, le ruego que, si no ahora, en cualquier momento me lo haga saber para corregirme. Y en lo que se refiere a mis opiniones y a los juicios, apreciaciones y comentarios, son personales y nadie tiene por qué hacerlos suyos, de modo que en ese sentido no pretendo convencer a nadie, sino hacer saber lo que yo pienso. El lema con que empieza esta exposición, según lo sugirió en su momento el doctor Solanet, Cristo vence, pone justamente el acento en lo que yo acabo de decir. Comienza él esta exposición iniciándola con ese término, Cristo vence. ¿Qué significa esto? Significa cuál es la presencia de Dios en este gran episodio de la Revolución Libertadora. Este lema, Cristo vence, no fue integral en todas las operaciones ni en todos los participantes en ella, pero sí tuvo un interesante origen en los aviadores
que estaban con nosotros allá en Córdoba, quienes pintaron en sus aviones la B de Victoria y la Cruz de Cristo. De igual manera, esto no extraña, porque de las Fuerzas Armadas Argentinas, la más joven, que es la Fuerza Aérea, ha sido también al mismo tiempo, y me perdonan los que no comparten mi pensamiento, la menos laica de las tres Fuerzas Armadas. Vale decir, aquella en la cual hay una impronta cristiana muy fuerte y que subsiste, y que ha seguido manifestándose hasta la heroica acción de la Fuerza Aérea en Malvinas. Por lo demás, otro episodio circunstancial, estas anécdotas casi diría yo, en ocasión de partir el general Lonardi hacia Córdoba, anticipadamente a mi partida, hablamos junto al ómnibus con las últimas novedades, y allí le sugerí un santo y seña para que sirviera de elemento de entendimiento entre unos y otros del mismo bando en el combate. Y ese lema fue: Dios es justo, fue nuestro santo y seña. Claro que hoy ya no se usa más el santo y seña, se ha eliminado el santo y se habla de la contraseña, pero en aquel tiempo todavía esto era el santo y la seña era la seña. Debo decirles también cuál es el contenido de esta exposición, además de lo que he dicho, si no, saco el reloj para no pasarme de una hora razonable y dejarlos en libertad oportunamente. Quiero decir entonces que para lo que resta, que es el meollo de lo que yo debo decir hoy, he hecho, lógicamente, he preparado un contenido ordenado, que se los anticipo a ustedes para que entonces vean mejor lo que luego van a ir escuchando. Y así me referiré primero al escenario. El escenario tiene gran importancia. Los hechos humanos no ocurren en un ambiente, como podría yo decir, libre de influencia exterior, en un ambiente oscuro, sino que tiene una serie de circunstancias. Es como decía Ortega y Gasset: yo soy yo en mis circunstancias. Yo diría más bien: yo soy yo y trato de manejarme en las circunstancias. Pero de todas maneras, esa circunstancia hay que plantearla, y ese es el escenario, con sus luces y sombras del pasado y con lo que corresponde a los tiempos del hecho presente. Esa se va a hacer la primera parte. La segunda, los actores principales, porque desde luego, si yo no tengo en cuenta los actores, quiénes fueron, qué eran, cómo fueron, me va a costar mucho entender el desarrollo de esta temática compleja. La tercera parte, sobre los hechos que se dividen en la conspiración y la lucha militar. Esto último, les recomiendo que cuando puedan lean el libro del doctor Luis Moreno o el de Ernesto Bernardi, y ahí van a encontrar mejor de todo lo que yo pudiera decir hoy. Además, creo que es lo más conocido en general, porque aquí lo que importa es lo que me ha dicho que quiere que yo me refiera el doctor Serlanet, a ese desarrollo, qué pasó con el cristobense hacia el final y dónde se fue. ¿La revolución libertadora siguió siendo fiel al cristobense o lo dejó de lado? Entonces, el cuarto punto es el gobierno de Lonardi, su desplazamiento y finalmente las consecuencias, que se pueden concretar diciendo las consecuencias sobre lo que no fue y sobre lo que fue. El escenario. El fondo es Argentina, desde 1810
a 1945. Nada menos, qué pretensión la mía, pero es así. Porque si yo no conozco cómo fue la Argentina y cómo se llegó al 45, me va a costar a lo mejor entender algo, o se lo entienda menos. A mi modo de ver, cuando nace la Argentina, en lo que yo llamo de alguna manera un parto prematuro o una cesárea, allá en 1810, existen dos corrientes que se enfrentan casi desde el inicio. Una es la de los tradicionalistas, aquellos que han quedado profundamente marcados por el origen español en orden a la cultura española y por sobre todas las cosas a la religión, a la fe católica. Y la otra corriente es la que se desarrolla muy particularmente en la acción política y proviene, por sobre todas las cosas, de algo que se puede llamar el hombre es el Dios del hombre, cuyas consecuencias veremos el día de hoy. Entonces, quienes creen esto vivamente, para ellos que sí creen, la libertad, por ejemplo, tiene por sentido hacer que el hombre sea libre según las normas que se fijen, pero Dios no es el que fija normas, Dios no existe. En esta segunda corriente existe la enorme influencia de la Revolución Francesa, la cual puso su sello muy fuertemente sobre tantos, sobre todo en el ámbito de los estudiosos de la política, etc. Y allí, con estas ideas de la Revolución Francesa, se introdujo en la Argentina, a mi entender, un espíritu, por sobre todas las cosas, negador de Dios, a veces si no en forma explícita, sí implícita, y en segundo término, un espíritu de lucha contra quienes no creen en Dios tremendamente fuerte. Es como se suele llamar hoy en día, fulana de tal se declara atea militante. Es atea militante porque no cree, pero hay que luchar contra el que no cree. Y quiere que haya muchos que no crean, así como ella no cree. Entonces, un poco esto introduce, a mi modo de ver, una suerte de expresión durísima, inclusive en los hechos concretos. Me gusta siempre pensar que este espíritu de odio, que comienza a manifestarse claramente en 1810, tiene un signo visible en el asesinato de Liniers. Algo tremendo, injustificable, lo que se hizo con este hombre y en la forma en que se lo hizo. Pero a partir de allí, la historia argentina interna vive oscilando de odio. Así nos ha llegado hasta el día de hoy, con toda la fábrica de odio que nos gobierna y quién sabe a dónde nos podrá llevar. Cuando digo esto de la otra corriente, que se simboliza en el liberalismo, no voy a correr en el error gravísimo de creer que todos participan de esto. Y tengo por qué decirlo, porque yo soy hijo de un liberal, un gran señor que fue mi padre, hombre político de Mendoza, funcionario en los más diversos grados, vicegobernador, candidato a gobernador. Y él era liberal, había estudiado en la Universidad de Buenos Aires, doctor en jurisprudencia en 1902, y lógicamente llegó de Buenos Aires a Mendoza, lo recibió de la facultad, que a mí me parece era sobre todo una piel, la piel liberal que él tenía. Pero conservaba en el fondo de su espíritu el sentido y yo diría las consecuencias del bautismo, y por sobre todas las cosas, que aunque él no viviera cumpliendo exactamente la ley de Dios, estaba muy en claro con el derecho natural, que no es sino una consecuencia de Dios. El derecho natural es creado por Dios. De modo que así yo comprendí a pensar, empecé a pensar, a comprender, mejor dicho, a muchos liberales. Por ejemplo, yo no podría decir el doctor Luis Moreno que es de nosotros, sino que creo que es de estos. Por eso hay puntos fundamentales de coincidencia que permiten la convivencia y además incitan al doble estudio. Yo de parte mía para los liberales y el doctor Luis Moreno para la parte de los nacionalistas, que somos nosotros,
Esta actitud respecto del orden político afectado por la Revolución Francesa también tiene un elemento fundamental, que es la acción de la masonería. Esta que hoy en día trata de demostrar que sí existe, pero que es una institución formidable para el bien común. Claro, los santos padres, los papas de la Iglesia, tienen un ojo muy avisor, están muy atentos a estas cosas, y aunque la masonería inglesa fue fundada en 1717, ya antes de los 20 años, el sumo pontífice Clemente XII ya condenó vivamente a esta institución, y él entendió y vio que era. Y el Papa Pío IX, Beato Pío IX, dijo de la masonería algo que es terminante y que no quiere decir otra cosa que la que dice. La masonería, dijo él, es la sinagoga de Satanás. Para decir, mostró con esto que la masonería en su origen tenía por finalidad principal la destrucción de la Iglesia Católica. Ha seguido su curso con los años, ha tenido éxito, y en alguna medida yo creo que hoy buena parte del mundo pertenece al grupo de la masonería. Por ese motivo tuvimos nosotros luchas contra la Iglesia ya desde el principio, de las cuales el más notorio fue Rivadavia, que prácticamente atentó contra la Iglesia en una forma brutal, destruyendo, deshaciendo conventos, poniendo disposiciones distintas para la cantidad de ordenados o de monjes, apropiándose todos los bienes de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y también, paulatinamente se fue configurando lo que es el Estado laico, en el cual vivimos, que tuvo una representación importante con un hombre muy prestigiado, como fue el general Roca, con la generación del 80, donde ya se define de manera terminante la laicidad del Estado y la enseñanza laica en las escuelas. Esto no deja de tener importancia, porque en los años transcurridos entonces acá, la enseñanza laica en las escuelas, con el paréntesis breve que fue producto de Hugo Guas, Gustavo Martínez Zubiría y el doctor Olmedo, con ese breve paréntesis, la escuela laica ha seguido funcionando y es una escuela sin Dios, desde luego. Esto fue posible a lo que hemos llegado hoy en día. La escuela laica se ha transformado en la escuela del sexo, que es lo que vivimos hoy en día. Como ocurre siempre, son procesos, las cosas no se dan de golpe de un día para el otro. La vida del hombre es como la vida de los pueblos, va paulatinamente avanzando en una dirección o en otra. Este es el escenario lejano, y el escenario próximo arranca en 1945, la aparición de este fenómeno que fue Perón. Desde luego que en ese momento, cuando ocurre la revolución del 4 de junio del 43, es una revolución que no parece que fuera a ser lo que fue. Simplemente, más bien, así nos parecía, yo era subteniente entonces, que era una manifestación contraria a aquellos que querían que ingresáramos en la guerra junto a Inglaterra y Estados Unidos, y tampoco aceptando, desde luego, al nazismo, éramos partidarios de la neutralidad. Queríamos ser neutrales. Esto se puso de manifiesto claramente con el doctor Luis Guiñazú, cuando nos representó allá en Brasil, al constituirse los Estados Americanos, la OEA, donde él fue el único país de América Latina, o hispánica, o de Brasil, que se opuso terminantemente a ingresar en la guerra, como Estados Unidos casi se podría decir exigía a todos los demás países. Por eso digo que muchos de nosotros, no sé si los que dirigieron ese movimiento del 4 de junio del 43, pensaban de esta manera, pero sí presentaron el tema a los que éramos más jóvenes en definitiva. De cualquier manera, para nosotros, yo tenía 20 años entonces, escaso, había cumpliendo los 21, no teníamos ninguna capacidad de decisión en ningún sentido. No nos correspondía por esa jerarquía, ni mucho menos.
Pero el hecho es que la revolución del 4 de octubre del 43, lo peor que produjo fue Perón. ¿Cómo llegó Perón? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Yo les voy a contar una anécdota breve, brevísima. 6 meses después de la revolución del 4 de junio, me decidí a pedir la baja del ejército. ¿Por qué? Por la enorme decepción que me produjo el conocimiento de los principales mandos que allá en Campo de Mayo lo iba conociendo. Pero por sobre todas las cosas, por haber tenido la suerte de haber conocido a Perón el 8 de julio de 1943. El coronel, ya exitoso, un alto cargo en el Ministerio de Guerra, a un mes de la revolución de que hemos mencionado, y yo un subteniente interesado por las cosas, desde luego, a tal punto que un camarada un poco más antiguo, conversando de lo que estaba ocurriendo en ese momento, nos dijo que había este coronel Perón, que era un hombre importante y al cual le gustaba hablar con los oficiales jóvenes para saber cómo pensaban, y de quien él era muy amigo, y en consecuencia nos gestionó y obtuvo una entrevista a solas con el coronel Perón en su casa. Otro oficial, entonces teniente primero Zavalla, y yo, subteniente. Nos citó un día creo que fue para la 1, en su casa, departamento de la calle Arenales y Coronel Díaz, primer piso, a donde puntualmente fuimos, de uniforme como corresponde. Al llegar, tocar el timbre, se abre la puerta, una niña jovencita, joven, no vestida completa, con deshabillé, nos pregunta qué queremos, venimos a ver lo del coronel Perón que nos ha citado. Bueno, dice, él no está, así que esperen, y nos cerró la puerta. No nos hizo pasar, lo cual me parecía demasiado raro, porque era una chica joven, que a lo mejor estaba sola, y efectivamente, mientras esperamos, bajamos a la vereda a conversar, esperando que llegara un auto, arriba allí, el coronel Perón se baja, nos saluda y nos pide disculpas por llegar tarde y sobre todas las cosas por no haber entrado a su casa. Nos dice él entonces, cuando mi hija está sola, no deben de entrar personas, como es lógico. Me pareció notable la actitud, hasta que supimos que esta hija no existía. Y era una pobre prostituta que había traído consigo de Mendoza y que ocupó ese lugar hasta que apareció Eva Duarte a reemplazarla. Pero esta anécdota en realidad tiene importancia en lo siguiente. Tiene importancia porque nosotros le manifestamos al coronel Perón nuestra preocupación por la marcha de las cosas en Campo de Mayo, donde se iban definiendo ya dos corrientes en la oposición, lo cual era muy grave. Una de ellas, la más importante, estaba conducida por un coronel Ábalos, que era director de la Escuela de Artillería. Entonces, después que manifestamos nuestra preocupación, nos dijo el coronel Perón, no se preocupen, yo estoy perfectamente informado de todo eso y voy a proceder en consecuencia. Miren, al director de la Escuela de Artillería Antiaérea a la cual ustedes pertenecen, teniente coronel Nogués, lo voy a mandar a Comodoro Rivadavia. Al teniente coronel Orstein, distinguido historiador después, director de la Escuela de Caballería, lo paso a retiro. Y así fui enumerando, y cuando llega el coronel Ábalos dice que el coronel Ábalos lo voy a ascender a general a fin de año y va a ser el jefe de Campo de Mayo.
Le dijimos, pero ¿cómo? ¿No acaba usted de decir que sabe que es un hombre del radicalismo? Efectivamente lo era, y que está en una corriente distinta a la que se quiere desarrollar aquí. Así dice, pero yo tengo contra él un sumario en mi caja fuerte. Y con ese motivo él me ha pedido que lo perdone y me ha jurado por la cruz de su espada serme fiel. De modo que cuando escuchamos esto, yo por lo menos, me pareció algo de otro planeta, que un militar extorsionara a otro por razones de poder, y que el otro se dejara extorsionar en una actitud inmoral sin explicación. Por este motivo tuve la suerte de poder decir, y lo sigo diciendo, que yo fui antiperonista antes que existiera el peronismo, porque el conocerlo a Perón ese día me bastó para comprender que era un hombre al cual no podía seguirse en ninguna función. Si hacía esto en este momento, ¿qué no haría después con el país? Quiero decir esto porque luego, cuando han venido los acontecimientos posteriores, muchas veces hombres del antiperonismo han criticado duramente a peronistas que pasaron de bando muy poco cerca del final, por ejemplo, con motivo de razones religiosas. Pero yo no soy tan duro con todos ellos, porque Perón no se hizo conocer tan duramente a todos, así como se hizo conocer ante mí. ¿Por qué? No sé, es un misterio. Pero en todo caso, Perón se presentaba con otra imagen. ¿Cuánta gente decía, pero qué simpático es, qué agradable? Además, por cierto, era un hombre inteligente, de eso no hay ninguna duda. Era sexualmente inteligente y tenía algo que lo hacía de él un animal político. De modo entonces que esto va mostrando el año 1945. No voy a referirme ya nada más a todo lo ocurrido porque es demasiado sabido por los argentinos, de cualquier edad y tiempo que sean, pero el hecho es que a partir del momento en que él alcanza el gobierno por vía democrática, las elecciones, donde manda el que tiene mayor número, aunque sea un pobrecito o diga errores, así llegó Perón a ser presidente de la República. Y a partir de ese momento, paulatinamente él va mostrando un rostro distinto. Al principio, hasta yo recuerdo haber visto una fotografía de él comulgando un día, creo que con Evita, tal vez, ya casado. Respecto de lo cual, para mostrar lo que es la picardía de Perón, un día en una reunión de oficiales de todo Campo de Mayo, donde él iba a hablar, explicar la situación que se vivía, y al mismo tiempo recoger los rumores, en los cuales él era muy hábil, porque cuando se decía algo de él que era contrario, él lo usaba en beneficio propio, como fueron los descamisados, expresión que fue para denigrarlo y él la tomó como una bandera. Tenía esa actitud, y en esta oportunidad, entre las cosas que ya se rumoreaba, era su vinculación con Evita. Para este tiempo, no sé ahora, los oficiales no podíamos contraer matrimonio sin la autorización superior, lo cual a algunos les puede llamar la atención, pero en todo caso tenía por objeto estar seguros de que los matrimonios eran con quien debían ser. Entonces, esta situación de Perón dio lugar a muchos comentarios y él supo de ello. Y recuerdo entonces que tomó la palabra y en un momento dado dice: dicen de mí que ando con unas mujeres. ¿Qué quieren? ¿Que ande con hombres? Claro, esto no lo pudo haber dicho ahora. Total, no tiene nada de malo que estuviera con hombres hoy en día. Pero esta es una de las facetas que va mostrando aquí fue Perón. Por ese motivo, la evolución de él, progresiva, responde a algo muy importante. Perón, ¿qué era? ¿Era conservador? ¿Era radical? ¿Cuál era la tendencia de él? Yo creo que inicialmente más bien se inclinaba al conservatismo en su momento, él, por su antecedente militar, su participación anterior en la revolución de Irigoyen, etc. Luego, cuando llegue el poder, va a negociar con los radicales, intenta con Sabatini hacer una fórmula,
le falla. Y así va caminando hasta que encuentra, a través de ciertas organizaciones, como fue la de Cipriano Reyes, etcétera, el camino que lo lleva al gobierno. Pero él, en realidad, no pertenece a ninguna corriente, ¿verdad? Era peronista. Él era el centro de sí mismo, el centro del mundo, y todo tenía razón de ser en la medida en que él tuviera éxito y estuviera donde él deseaba estar. Recuerdo en este sentido, ustedes me perdonan si estoy muy demorado con ustedes. Muchos años después, yo creo que no lo volví a ver a Perón después de aquella entrevista frustrada, digamos, frustrada por el mal fruto que dio. En 1970 me tocó a mí estar en el exilio, lo mencionó aquí el doctor Luis Moreno, por discrepancias muy graves mías con el general Lanusse. Me dio de baja, quedé yo en esa situación en Colombia, donde había sido embajador, de modo que teníamos muchos amigos, y ahí donde hemos estado en la embajada, nos costó luego estar en embajada. Realmente llegamos así a embajada en el exilio. En esta ocasión lo seguía muy de cerca, como era lógico, la política argentina, y viendo el desarrollo, llegué a estas conclusiones. El gobierno de Lanusse iba al fracaso, iba a ganar elecciones. Además, él quería ser presidente. Para eso buscó negociar con Perón, que le fracasó. Pero lo más grave era que si se llamaba elecciones, ganaba el peronismo. Y lo mucho más grave es que el peronismo estaba profundamente infiltrado por la izquierda, como es sabido y se pudo comprobar después. Mi preocupación entonces fue de tal magnitud que buscaba qué se puede hacer. Y se me ocurrió escribirle una carta a Perón, en la cual, aparte de decirle quién era yo, que había participado contra él en el 55, que lo debía hacer en las mismas condiciones, expresaba, pero aquí de lo que se trata es la Argentina hoy. Y entonces, con toda una argumentación le decía, usted no puede morirse sin dar un testamento. Y usted debe dar un testamento para que sus seguidores no equivoquen el camino que habían tenido en los tiempos anteriores y caigan duramente en la izquierda. Él me dijo que por el momento no pensaba morirse, lo que fue cierto, pero se murió más pronto a lo mejor de lo que creía. Y me invitaba a que yo fuera a hablar con él a Madrid porque los temas que planteaba eran demasiado importantes para resolverlos por carta, cosa que no hice. Pero por esas cuestiones de la vida, 2 años más tarde, en el tiempo de ese exilio, fuimos así a Europa a vivir en carpas, con mi mujer y las chicas, y recorrimos distintos lugares, llegamos a Madrid, y entonces, ya entre el año 72, se me ocurrió llamarlo por teléfono. Y le dije, mire, usted vez pasada me invitó a hablar. Si mantiene ese interés, yo estoy aquí en Madrid cuando quiera. Me invitó a su casa. Perón no era un hombre frontal con nadie. No importaba quién lo visitara, él era amable, simpático, no iba a enfrentar o confrontar nunca. De modo que me recibió bien, pudimos hablar bastante, y tuvo que ser otra reunión porque se hizo muy larga, y finalmente me dijo, mire, usted tiene razón en lo que está pasando, pero claro, voy a volver al poder, pero tengo 2 caminos, las armas y las urnas. En realidad tenía uno, porque Perón no era un hombre valiente, nunca lo fue, y para él las armas no las iba a él a manejar a nosotros pudiera hacer. Pero para llegar por las urnas, él me dijo, yo necesito que me voten todos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y como usted comprende, yo no puedo dar un testamento político ni ninguna opinión de doctrina, porque me voy a perder quién sabe qué cantidad de votos. Ahora, agregó, eso sí, cuando llegue al gobierno, ahí vendrá el enfrentamiento, pero ya no es el gobierno. Esto fue algo muy lúcido, muy cierto, y que además lo ejecutó como ya conocemos. Pero sin embargo, Perón era un hombre tan especial que a mí ese día de golpe
se me ocurrió calificarlo. Estábamos conversando y entraron ladrando esos dos perritos caniches que él tenía, que son muy ruidosos. Y estábamos sentados así en dos sillones, y él se levantó como si fuera un tipo de 20 años y lo sacó a patadas a los perritos. Entonces de golpe yo vi y dije para mis adentros, ¿qué es Perón? Es el viejo Vizcacha. El personaje de nuestra, se puede llamar historia, más notable, fuera de Martín Fierro, es el viejo Vizcacha. Es un astuto, inteligente, además es perverso en todo sentido, etcétera, etcétera. Así que para mí quedó el viejo Vizcacha. Por lo cual no me llamó la atención finalmente que cuando llegara al país enfrentara como enfrentó a Montoneros y a Lerch, pero que ya al morirse nos hizo el gran regalo propio de su mal espíritu de dejarnos a Isabelita y López Rega al frente del país. Digo que fue un mal regalo porque él, que era un hombre inteligente, pudo haber elegido a la persona más capaz de la Argentina, que le hubiera dicho sí. El mismo Valdés le tendió la mano, ustedes recuerdan, pero él no. Él murió dejando este horror para la Argentina. De modo que aquí termino con respecto a Perón lo que significa el escenario del 45 al 55. Debo decir, por supuesto, lo que he conocido, que es él instauró una tiranía concreta, tiranía despótica, como yo le llamo, para diferenciarla de la tiranía anárquica. La tiranía despótica, cuando hay un hombre que conduce por él y para él y somete a todo el mundo. Tiranía anárquica es otra que aparece y puede aparecer cuando se va de las manos el conjunto de la situación al tirano o el tiranito en ciernes y se produce una ruptura integral del orden social, y eso es la anarquía, que es una forma de tiranía. Estemos muy atentos los argentinos a esto, porque quién sabe si no lo veremos algún día. Los actores principales, que es el punto que sigue, y bueno, fueron Perón y Aramburu y Lonardi. Perón, por lo que ya hemos dicho, al frente del gobierno. Aramburu y Lonardi, porque se trastocaron los papeles. Aramburu tuvo, en su momento, la posibilidad de conducir la revolución que se llamó después Libertadora, porque en esa compilación desde junio a septiembre él había asumido como jefe porque la Marina así lo había aceptado. Siempre la Marina, por lógica, tiene que reconocer que sin ejército no puede hacer nada, tiene que ocupar territorio y no puede hacerlo. De modo que necesariamente el capitán de navío real, que comandaba en ese tiempo toda la conspiración, al conocer a este hombre la posibilidad de trabajar juntos, le dio el comando, diríamos así, de la conspiración en esa etapa. Todos conocen también que esta conspiración llegó un momento en que debía producirse por sí o por sí. Al llegar el mes de agosto-septiembre, las distintas variantes que se habían producido obligaban inexorablemente a hacerlo entonces o nunca. No como decía el general Aramburu, no este año, el que viene. No, las cosas estaban en tal lugar que eran en ese momento o nunca. Porque el gobierno estaba perfectamente al tanto de lo que estaba ocurriendo y se disponía a actuar contra todos los conspiradores, que además no éramos tantos. De modo que no era difícil tomar a 20 o 30 jefes y oficiales, la mayoría oficiales jóvenes.
Cuando se logró a Aramburu la organización de guerra, diríamos así, ¿qué hemos logrado? ¿Con qué contamos para la revolución? Él fue entonces cuando él dijo, es muy poco, con esto no se puede. Aquí está presente para mí la figura que mencionó el doctor Isidoro Ruiz Moreno, el coronel Señoraz, que fue un gran soldado, una brillante persona, y que tuvo yo diría, la grandeza de tener un gesto que fue el siguiente. Cuando el general Lonardi, conociendo que no había revolución, conociendo además que Aramburu en su momento no había aceptado que él pudiera colaborar a órdenes de Aramburu, quedó Lonardi en libertad de proceder por sí mismo, porque sí, él creyó en hechos imponderables y creyó en el triunfo. Cuando se dispuso a hacer la revolución y ya dio las órdenes, tuvo una entrevista con el coronel Señoraz, lo invitó a que fuera su jefe de Estado Mayor en Córdoba, y el Señoraz le dijo, mire, que general, le agradezco mucho, pero yo he estado conspirando con el general Aramburu, me siento en realidad obligado a la lealtad hacia él. Si usted me da permiso, yo lo invitaría para que no quede fuera en su casa el general Aramburu y que se incorpore para tomar el cargo de las fuerzas sublevadas en la Mesopotamia. Y en tal caso, si usted me da permiso, yo iría con él, el general Aramburu, a la Mesopotamia. Muy bien, así se hizo, y esto lleva en lo que a mí respecta a que el señor Lonardi dijera, si usted no viene conmigo, que sea el menor Guevara. De modo que esos son los regalos del destino. La conspiración fue difícil porque no había ocasión de convencer a nadie. Cuando uno intentaba convencer a alguien, caía en manos de un delator, en muchísimos casos. De modo que el trabajo fue buscar a los que ya pensaban como nosotros. Fue un trabajo sutil, de hormiga, que se pudo realizar felizmente. Después la artillería fue el bastión principal, como ya por todos es conocido. Triunfa la revolución. ¿Qué compromisos hay hacia el futuro? Curiosamente, en la conspiración, antes de Lonardi, había toda una reunión con elementos civiles, con los partidos políticos, había una suerte de acuerdo para gobernar y la dirección de ese gobierno. Si aparta Aramburu, queda la revolución sin cabeza, Lonardi asume con todo derecho, triunfa con todo derecho y asume como presidente con todo derecho. Pero los que han estado pensando en las mieles del triunfo y en las consecuencias de ese triunfo, y además realizarlo como ellos querían, se quedan de golpe sin la posibilidad de ejecutar esto. Y aparece este hombre extraño, a quienes ellos no saben a qué tendencia responde. Y hablando de tendencia, así como Perón era peronista, Lonardi era cristiano, era un caballero del Señor, de modo que él no tenía compromiso con ningún partido político, ni tampoco con el sector de los nacionalistas. Él respetaba a todos los respetables, y más en este caso. La revolución en este tiempo toma una situación que es bastante compleja, porque el antiperonismo no es algo coherente. El antiperonismo es la suma de los que estaban contra Perón, y ahí hay de todo. De modo que luchamos codo a codo, sin ningún problema, mientras duró la lucha. Terminó ella, y entonces los elementos de disgregación que existían se pusieron de manifiesto. Lonardi tiene una característica particular. Es un hombre que no odia. Muy raro, hay muy pocos que no odian. Diré dos cosas. En 1936, agregado militar en Chile, recibe la agregaduría de manos de su antecesor, que es el teniente coronel Perón, el cual le deja como tarea, antes de retirarse, una presunta operación muy bien lograda por Perón para obtener información del ejército chileno, de la mayor, muy secreta. Y le deja a Lonardi esta tarea final, con la indicación de cómo debe hacerla, con quién debe entrevistarse, etc. Y viaja hacia Buenos Aires. Cuando Lonardi ejecuta lo que Perón le indica, cae en la cama que el ejército chileno estaba atendiendo a Perón.
lo cual significa para el coronel Lonardi una situación gravísima, persona no grata para Chile, y en la Argentina le pudo haber costado la carrera. Pero Perón, ¿qué dice al respecto? Él no dice nada, dice que él no tiene nada que ver, que es Lonardi que se ha equivocado dónde debía recibir estos papeles. Tema que lo conozco muy bien, Mecha, Lonardi de Vidal me lo ha contado, y el mismo general también. Entonces, puede decirse, este Lonardi ha recibido un agravio de tal magnitud que es difícil de perdonar. Y sin embargo, este Lonardi es el mismo que cuando todos reclaman que se lo asesine a Perón, él no lo permite, y más aún permite su salida del país. Para él están por encima los principios que cualquier consideración personal. Por eso el ni vencedores ni vencidos de Lonardi no guarda relación con el ni vencedores ni vencidos ni vencedores de Urquiza, porque Urquiza, vencedor, trata duramente a vencidos, como fue nada menos que el caso del coronel brillante artillero Martiniano Chilavert, a quien lo hace fusilar en la misma casa de Rosas que estaba ocupando Urquiza, amanotado y de rodillas. Así fue fusilado este valiente general, el artillero que disparó el último disparo del casero. Entonces, Lonardi tiene otra característica dentro de esto, que el ni vencedores ni vencidos no es una expresión verbal. Termina la lucha en Córdoba con la escuela de infantería, Ernesto luchó gravemente, Molina lo mismo. Hubo un punto en que parecía que estaba todo perdido para la artillería. Lonardi, en una entrevista con Brizuela, logra dar vuelta a las cosas y Brizuela se rinde en realidad. Termina esto, Lonardi lo felicita a Brizuela por la forma en que ha actuado militarmente, cómo ha conducido su tropa, con nobleza, con hidalguía, y entonces le pide que siga al frente de la escuela, cosa que el coronel Brizuela no acepta también por razones de honor. El general Lonardi hace formar la escuela de artillería, la escuela de infantería, la escuela de artillería es la que queda formada, y hace desfilar a la escuela de infantería rindiendo honores para que la artillería le rinda honores a la escuela de infantería vencida. Este es un episodio único en la historia argentina. En las guerras civiles argentinas, el vencedor le cortaba la cabeza al vencido y la ponía en una pica, llamase como se llame, llamase Pancho Ramírez, llamase el Chacho Peñalosa, el que fuese. Este fue un poco el signo de la Argentina en esos largos años. Lonardi rompe con eso y da un ejemplo extraordinario de lo que es el sentido de la magnanimidad. El vencedor, como el gobernante, tiene que tener una virtud esencial, que es la de ser magnánimo. Lonardi lo fue, pero además en muchos de sus documentos él habla con perfecta precisión que viene a imponer aquí la justicia con caridad. Tengo que terminar, ustedes me disculpan, pero voy a terminar agregando la parte final, porque este es un tema tan rico, tan completo, mi cabeza está tan llena de estas cosas que me resulta difícil dejar pasar enorme cantidad de elementos fundamentales. Vamos a llegar a la parte final. Lonardi del gobierno llega sin compromiso, pero llega en tal forma que se produce alrededor de él una verdadera rapiña para ocupar los cargos públicos. Situación compleja, dudosa, difícil. En definitiva la va resolviendo, y por último él nombra ministro del Interior a quien debió haber sido el ministro de Justicia, pero como estaban juntos los dos ministerios en uno en tiempo de Perón, lo nombra al doctor Busso con compromiso de que cuando tuviera posibilidades iba a separar las dos carteras para que Busso quedara al frente de Justicia. Así se hizo. Aquí en este tema configuran en su acción elementos muy claros. Uno son los hombres de la Casa Militar de Lonardi, hombres que venían de la conspiración del 51, que no habían actuado entonces,
y que tampoco actuaron en el 55, no se hicieron presentes en ningún lado para el combate. Pero Lonardi le guardaba afecto para aquella lejana situación y la lleva a uno del secretario general, al otro del jefe de la Casa Militar. Y estos hombres son los que se constituyen principalmente en los que en el orden militar hacen derrocar a Lonardi. Es decir, tienen en su frente el estigma de la traición. El general Lanusse entonces también estaba preso en La Pampa, fue traído de allí al ganar la revolución, nombrado jefe de granaderos, y sin embargo el general Lonardi le pudo decir y le dijo: usted es el primer jefe de granaderos que traiciona a su presidente. El doctor Busso hace un papel fundamental. Realmente él quiere manejar las cosas, pero claro, le ha parecido alguna competencia que nada menos que Clemente Villada Chávez, un buen señor, profesor en Córdoba, distinguido en todo aspecto, con uno de Lonardi, a quien lo acompaña, para asesorarlo, para darle ideas, para colaborar con él. Se crea la Secretaría de Asesoramiento con 2 personas, el doctor Villada y yo, pero a poco andar ya entonces, quienes están en esta actitud de conjura, encuentran la causa para echarlo a Perón. Y es el monstruo, al echarlo a Lonardi, pero es el monstruo de los católicos o de los nacionalistas, como se decía en general. Había allí unas 3 o 4 personas que podíamos ser calificadas de nacionalistas: Goyeneche, Secretaría de Prensa; Mario Amadeo, ministro de Relaciones Exteriores; Clemente Villada Chávez; yo mismo. Entonces ahí viene el ataque para demostrar que Lonardi está preso de este grupo, que además es un grupo totalitario, que de alguna manera estuvieron en el principio en el origen del peronismo, tiene ese grave estigma del cual no podemos salir nunca. Por otra parte, ellos están en condiciones, aprovechando fallas físicas que le atribuyen a Lonardi, que son falsas, la necesidad de que el general se desprenda de este grupo y otras cosas más. El día 12 de noviembre por la noche va un grupo a verlo, entre ellos esto que acaba de mencionar, más el general Osorio Arana, el almirante Hartung, el mismo Lanusse, y ahí le llevan una carga para que se desprenda a estas personas. Pero se niega, y solamente Deli con Perón estoy realmente interpretado, ¿no? Lonardi se niega, aceptando solamente que su cuñado quiere irse, y si quiere irse que se vaya, y que Pablo, si quiere renunciar por su cuenta, se lo renuncia, pero que en ningún caso se la va a pedir. Y él mismo quería defenderse por otros motivos. Finalmente entonces toma la palabra el capitán Navío Real y pone en su lugar las verdaderas razones, lo que ellos quieren, que se instale una junta militar que cogobierne de alguna manera con el presidente, que se disuelva al partido peronista y se intervenga la CGT. Sobre esto termino diciéndoles con palabras del general Lonardi, que contestó a estos requerimientos. Este libro es Yo soy justo, y prefiero usar las palabras de Lonardi, no las mías. Le digo así:
Con respecto a al deseo de que se interviniera la CGT, contestó Lonardi: a cañonazos no conseguirán nada más que exacerbar a los obreros y fortalecer el peronismo, en forma tal que no sería extraño que dentro de 6 meses estuviera nuevamente Perón en la Casa de Gobierno o una guerra civil asolara al país. Creo que esto solo basta para entender el criterio de Lonardi y la exactitud de sus miras. No fueron 6 meses, pero el peronismo creció y volvió. Y con respecto a la disolución del Partido Peronista dijo: no por razones demagógicas, sino por estar convencido de que era una política equivocada, expresó: sería un procedimiento muy poco hábil desde el punto de vista democrático poner el movimiento peronista en la clandestinidad y robustecerlo con la persecución. Así pues, se ve con toda claridad que quienes los desplazaron a Lonardi tomaron el camino distinto y decidieron hacer esa eliminación del peronismo de forma total. Si hubieran podido matar a todos los peronistas, los hubieran matado. Inclusive hay episodios que son hasta graciosos. Ustedes saben que el presidente de la República no tenía, durante mucho tiempo, no ha tenido residencia propia, oficial, en la ciudad capital, contrariando con eso cuando salía fuera, que no estaba autorizado por la Constitución a viajar fuera de la ciudad de Buenos Aires sin autorización del Congreso. Y en 1930 se le regala al presidente la famosa Quinta de Olivos para que sea el lugar del sur donde actualmente están los presidentes. Pero Perón en ese tiempo compra ese gran edificio, yo no recuerdo de qué familia, la familia Ursúe, donde ahora está la Biblioteca Nacional, y allí Perón vivió prácticamente poco más de un año. Cuando el poder lo toma el grupo que derroca a Lonardi, una de las medidas que se ponen en ejecución es demoler la casa del presidente, como si dijeran: allí hay una infección y hay que terminar con ella. Se olvidaron de demoler la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y no sé cuántos lugares más. Pero esto muestra una mentalidad tan profundamente equivocada respecto de la realidad del hombre y de la realidad política. De cualquier manera, esta política agresiva y dura, que también se manifestó con los militares, hicieron una limpieza de militares horrorosa. Yo tuve un antecesor mío en la Aeronáutica Militar en el Cairo, Coronel Rodríguez Cía, que fue un brillante oficial. Cuando había sido jefe de la de infantería, no me era permitido que se colocara allí la fotografía de Evita. Y lo encontré sus huellas cuando lo reemplacé y no podía decir que fueran mejores. Imposible. Pues bien, volvió al país y lo pasaron a retiro por inepto para las funciones de su grado. Esto lo hicieron con tanto, de modo que se creó poco a poco también un clima de malestar en el orden militar. Una de las consecuencias fue la sublevación del 9 de junio del año 56, que de lo contrario con Lonardi no hubiera ocurrido nunca. No digamos nada de la matanza de los civiles, hablado nada por el coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y otros actos por el estilo, vale decir, hicieron de los peronistas mártires, o les dieron mártires a los peronistas. Caramba, conocemos tan bien la riqueza del martirio, cómo engrandece a los que son miembros del grupo de los martirizados, y así entonces ocurrió lo que dijo Lonardi. El peronismo, que estaba derrotado psicológicamente, se agrandó, se fortaleció. Y así fue posible, poco a poco, que viviéramos lo que terminamos por vivir en el año 1973-74. Sin perjuicio de decir finalmente que la subversión en gran medida está vinculada a todo este proceso que va desde el año 1956 hasta el año 1970. Dos palabras finales. Fue tal la persecución contra la gente de Lonardi que Goyeneche y Amadeo fueron presos en un barco.
la casa del general Lonardi fue allanada para encontrar no sé qué cosas, ya Chávez estaba allí. Y cuando el general Lonardi se fue a Estados Unidos, el gobierno dio un comunicado, el famoso comunicado del 4 de diciembre, que es una antología de la infamia y de la falsedad. No tengo tiempo ya de leerles algunos párrafos que he previsto sobre ese documento, el documento del 4 de diciembre, con el agravante que fue publicado por el gobierno en ausencia del general Lonardi, después de haber intentado por todos los medios que el general Lonardi no volviera al país, a donde le ofrecieron cualquier cosa con tal que se quedara y no volviera a la Argentina. Ese documento no tiene sino falsedades y es nada más que está dedicado a través de muchísimas páginas a demostrar hechos inexistentes y cargos inexistentes a ese grupo mínimo que nos habíamos convertido en los dueños totalitarios del poder en la Argentina. Termino finalmente diciendo lo siguiente: empecé con subespecie eternitatis, traté de que así fuera visto esto, y termino diciendo que ese tan atacado nacionalismo católico argentino tiene características que muchos no conocen. Por un lado, nunca fue partido político, nunca buscó el poder por ese camino, fue un movimiento doctrinario, principalmente. En segundo lugar, por contrario censo a los partidos políticos que se mueven en la horizontal, centro, derecha, izquierda, el nacionalismo católico argentino se mueve por la vertical. Empieza con Dios, sigue con la patria y termina con la familia. Hoy en día, los horizontalistas que no quieren ir hacia arriba se están precipitando hacia abajo con los hechos tan tremendos que vivimos, como es la destrucción casi total de la familia argentina. Así que yo rendir honor a los nacionalistas católicos argentinos tan denigrados. Nada más. Bueno, hemos escuchado quien fue testigo eminente de esos acontecimientos y que con una gran lucidez, honestidad intelectual nos ha llevado de la mano con también un enorme entusiasmo a vivir esos acontecimientos. Le agradecemos mucho al coronel Guevara y al general Luis Moreno esta presencia, y a todos los familiares del ilustrísimo general Lonardi que nos acompañan hoy, y a todos ustedes en general.